One Piece es el manga más vendido en la historia de la industria, el mismo que tiene vuelto loco a todo el mundo en cada continente, que rompió las barreras de Occidente para entrar incluso en las Olimpiadas. Un manga cuyo segundo lugar en su tipo le lleva 30 años de ventaja y aún así no está ni cerca de siquiera pensar en alcanzarlo en ventas. Y el cómic que está a punto de alcanzar incluso al implacable Superman, el personaje de cómics más conocido de la historia. Sin embargo, y por más que One Piece sea una máquina aparentemente imparable de imprimir dinero y de enamorar a sus lectores, llegará un momento en el cual inevitablemente tanto los fans que llevamos siguiendo las aventuras de los Sombrero de Paja durante décadas, como también los que se sumaron a la nueva ola de fans de One Piece desde el 2020 en adelante, tendremos que decirle adiós a nuestro manga favorito. Cuando ese día llegue, no será una pausa semanal como estamos acostumbrados, ni tampoco de un mes como Oda ha hecho ya 3 veces durante los últimos 3 años, sino que será para siempre. Ubicándonos un par de años en el futuro y analizando el comportamiento de la industria, veamos qué es lo que sí o sí sucederá en un par de años cuando finalmente termine One Piece. Número 1. El spoiler más grande de la historia. Desde Jesús siendo crucificado, el Titanic hundiéndose o Darth Vader siendo el padre de Luke Skywalker, no creo que haya un ejemplo de un spoiler que será tan masivamente conocido en su medio como lo será el final de One Piece. Por lo menos para lo de Darth Vader o el Titanic solo basta con ver unas 3 horas de cada franquicia y llegarás a ese momento en el cual todos ya se han spoileado, así que realmente no te hace mucho daño el saber esas cosas por adelantado. Sin embargo, con One Piece la cosa es diferente. Imagina que estás apenas comenzando la aventura y mientras te encuentras en los primeros arcos de la serie, un troll llega y te dice a la cara qué es el One Piece, el tesoro final que demoró 1400 capítulos en llegar. Sí, eso sería realmente destructivo y arruinaría gran parte de la aventura hasta ese punto. No solo esto reduciría la intriga del principal objetivo de la serie, el cual es presentado literalmente en la primera página del manga, sino que todos los hilos argumentales que van unidos a la identidad del tesoro también se verían arrastrados por este spoiler. Momentos como Shirohige declarando que el tesoro existe, el Roger simplemente rió, el comentario de Vegapunk indicando que quien encuentre el tesoro dominaría el mundo, la revelación del tesoro en sí, e incluso cualquiera de las teorías que puedas hacer en el camino hasta llegar a Laugh Tale, serán inevitablemente arruinadas y no causarán el impacto que suponen causar si alguien de antemano ya te dijo qué es el tesoro final. ¿Qué es lo peor de todo? Que cuando este momento llegue, cuando finalmente se revele el tesoro final, este será un spoiler inevitable. Y es que todos, y pónganme atención, todos en el mundo estarán pendientes por una semana de qué es el tesoro el día que sea revelado. Todo amante de la ficción, sin excepción, tendrá sus ojos, lengua y su juicio concentrados en qué es el One Piece. Tanto los fans acérrimos como los haters esperarán con intenciones diferentes el día de la gran revelación. Incluso los casuales lectores solo de cómics occidentales que alguna vez escucharon que One Piece existe pero nunca le han dado una oportunidad y no les interesa, no podrán evitar levantar una tímida oreja cuando se presente la oportunidad de saber qué es. O quizás por curiosidad, googlearán o entrarán a sus redes sociales para ver qué es el famoso tesoro final de ese manga, que algunos de sus amigos han seguido durante tantos años. Y ojo, cuando digo que este spoiler será inevitable, me refiero a realmente inevitable. Déjenme ponerlos en un contexto para que entiendan que no soy solo un hombre viejo gritándole a una nube. Digo, sí, soy un hombre viejo gritándole a una nube, pero no soy solo eso. Verán, durante los últimos 2 o 3 años, me ha pasado más de una vez que me termino enterando de spoilers de grandes series de las cuales no me pueden importar menos, o que ni siquiera sigo perdidamente. Por ejemplo, cuando cierto personaje de Jujutsu Kaisen murió, un gran caos se apoderó del mundo, hasta el punto en el cual aquellos que no estábamos interesados en la obra, de alguna manera terminamos enterándonos de este evento también. ¡Maldición! En una estación del metro de Santiago hicieron todo un santuario en honor a dicho personaje, con gente que iba cada día, a toda hora, a desearle un feliz viaje al otro mundo y a declarar su amor eterno por él, a un
un personaje ficticio. Yo me enteré de esto no porque siga alguna página relacionada a la obra o porque busque información sobre esa serie, sino que era ineludible. Era simplemente demasiado el pretender viajar por cualquier rincón del internet, incluso en páginas para adultos, sin que todo el mundo esté hablando de eso. Ok, quizás las páginas para adultos sí eran seguras, pero entienden a lo que me refiero. El punto es que me dejaron enfermo con la famosa murición de dicho personaje, y yo ni siquiera sigo Jujutsu Kaisen. Lo quieran o no, el caso de One Piece será muchísimo peor. Es más, no será solo el día, sino que la semana previa a dicho evento será posiblemente la semana más estresante y llena de ansiedad que muchas personas sentirán en sus vidas. Ya saben, cuando un capítulo de One Piece es demasiado potente, los filtradores comienzan a dar spoilers a partir del lunes de cada semana, 6 días antes del estreno oficial del capítulo. Y si creen que simplemente podrán mutear palabras en redes sociales o navegar con cuidado, ¡ja! Olvídenlo. El manga pirata es toda una mafia de cientos de miles de dólares. Solo imaginen los salvajes que estarán esa semana los spoilers desde el domingo anterior, con los leakers jugando y tanteando con qué es el One Piece, y cómo los miembros de la cadena de piratería pagarán precios descomunales por ser los primeros en tener los scans del capítulo en sus páginas, con tantos anuncios como sea posible para así ganar miles y miles de publicidad. Desde el mismo domingo, el internet será un campo de batalla con balas volando de un lugar a otro. Todo el mundo estará hablando del tema y estarás en un campo minado de spoilers. Debes ser un guerrero realmente determinado si esa semana quieres esperar una traducción, o realmente una leyenda si pretendes esperar el capítulo oficial que se estrenará el domingo. Esta, la semana de la revelación, será sin duda una de las semanas más salvajes en la historia del internet, y será a causa de One Piece. Me acabo de dar cuenta que la semana de la revelación suena como un título religioso que le darían el día de la llegada de Jesucristo al mundo. Bueno, va a ser parecido a eso. Yo, personalmente, me pasaré desde el domingo anterior en algún campamento fuera de la ciudad, completamente alejado de cualquier aparato tecnológico que me haga tener contacto con el mundo exterior y la sociedad. O quizás pasaré la semana completa en un búnker en el cual nadie, ni mi propia familia, pueda hablarme. Será una semana en la que tendremos que cuidar cada palabra que escuchamos, teniendo cuidado de no arruinar décadas de inversión con One Piece. Ya lo hice una vez antes del capítulo 1044, así que creo que puedo hacerlo de nuevo. Aún así, incluso en este caso, será emocionante formar parte de la historia de One Piece y su comunidad, y será un orgullo formar parte de este paso en tiempo real. ¡Maldición! Hasta siento nervios de solo pensar en cuando llegue ese momento. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿cómo evitar esto? ¿Cómo evitar destrozarle la experiencia a la gente con un spoiler tan masivo? ¿Cómo hacer que incluso después de la revelación del tesoro final, One Piece no se le arruine a los nuevos lectores solo porque un troll llegó a gritarle a la cara lo que el tesoro era? Bueno, la respuesta es sencilla, haciendo que el One Piece sea algo impreciso, abstracto, algo metafórico. En otras palabras, aparte del tesoro monetario, que sea algo que solo aquellos que siguieron la historia hasta el final entenderán. Por ejemplo, imaginen que Vegapunk hubiese revelado durante el arco de Egghead que el One Piece es la Mother Flame. En ese momento, los fans de la obra habrían entendido y hecho las conexiones con los eventos de Lulusia, el Gorosei buscándolo, Vegapunk protegiéndolo, el gigante ancestral, el mundo post-apocalíptico. Lo conectaríamos con lo que Lilith dijo al inicio del arco sobre el fuego eterno que llena de energía al mundo, etc. Sería algo que solo aquellos que iban al día y han leído y estudiado todo el último arco podrían entender. Si un troll se acercara y le dijera a un nuevo espectador el One Piece es la Mother Flame o el One Piece es fuego, no pasaría nada, pues incluso si la persona llegase a comerse ese spoiler, no va al día con la obra como para saber qué tiene que ver una llama o dónde está ubicada. Hay simplemente demasiado contexto que esa persona no entendería y demoraría cientos de capítulos en descubrir. Que llegados a ese punto, decirles que el One Piece es una llama no sería un gran spoiler, pues simplemente no haría daño si no tienes todo lo que rodea a dicha revelación. Otro ejemplo fácil de entender sería, imaginen que un troll se acerca a un nuevo lector y le dice, en el capítulo 500, Luffy obtiene Haki.
el lector nuevo no se preocuparía, no habría daño alguno, pues esta persona no sabe lo que es el haki, no tendría idea de qué está hablando aquel troll, pues este concepto no es introducido sino hasta cientos de capítulos después. No es lo mismo decirle a alguien, el hermano de Luffy muere, lo cual es un spoiler directo que no puede ser interpretado de ninguna manera distinta y que directamente arruina la sorpresa, que decirle a alguien, Luffy es Nika. Pues de nuevo, un lector no entendería porque le falta demasiado contexto y lo olvidaría rápidamente. Oda debe hacer que el One Piece sea algo que, a pesar de poder ser dicho de manera sencilla y en pocas palabras, no se entienda sin todo el contexto de la serie. De esa manera, aunque el lector se spoilee de cierta forma, no importaría. Aún así, esto tendría un lado negativo, pues la parte mala de hablar de un tesoro cuyo peso, valor y significado solo sería entendido por aquellos que lean la obra completa es que causará inevitablemente un problema a nivel social entre aquellos que leen y no leen One Piece. Así que sí, prepárense para el infierno esa semana. En términos sencillos, es muy probable que aquellos que leyeron todo One Piece, o sea tú, encuentres que el tesoro final es una obra maestra que se conecta con cada una de las pistas que fueron dejadas a través de toda la obra, que Gode es un dios y que el foreshadowing es simplemente demasiado para nuestro cerebro de otaku virgen. No obstante, para quienes no han leído jamás la obra o la dejaron a medias, el tesoro será probablemente una ridiculez de la cual se burlarán y criticarán sin entender completamente. Y es ahí donde los fans de One Piece tendremos que tener mucha paciencia. Sí, les recomiendo encarecidamente a todos los fans de la obra que se preparen para los dolores de cabeza que les traerá el tener que soportar como todos aquellos que no siguen One Piece se burlarán del tesoro sin conocer el contexto y significado real de este en la obra. ¿No me creen? Solo escuchen. Hace poco terminó Boku no Hero Academia, hace ya un tiempo terminó Shingeki no Kyojin y ahora termina Jujutsu Kaisen. ¿Saben qué tienen en común estas tres obras? Que las tres han tenido finales extremadamente polémicos y que, a pesar de que el mundo entero se ha dedicado a burlarse de los finales de estas tres obras, los fans más acérrimos de estas tres están dispuestos a escribir ensayos, videos argumentativos y entrar en debates de horas acerca de por qué el final de dichas obras no es malo. Muchos aseguran que dichos finales fueron incluso perfectos y que van completamente de la mano con los mensajes y rumbo a la cual la obra siempre se dirigió. Quizás tú te has burlado del final de Boku no Hero, quizás te has burlado del final de Shingeki o de Jujutsu, pero prepárate, porque de la misma manera la gente se burlará cuando se revele qué es el One Piece, y cuando llegue el momento, será tu turno de estar en el lugar de aquellos que sí leyeron la obra completa, que realmente entienden el final, y tendrán que ponerse a explicar el por qué el tesoro sí tiene sentido, el por qué Oda no tiró la obra a la basura, y tendrás que soportar a los trolls y gente que nunca leyó la obra burlándose del tesoro solo en base a lo que escucharon por rumores, o por haber leído el capítulo completamente fuera de contexto e ignorando los otros 1400 capítulos que dan soporte a la revelación. Afortunadamente, y para terminar con esta sección que terminó siendo la más larga del video, debo dar una nota positiva, y sucede que Oda, muy probablemente, ya tiene claro que esto sucedería, pues una solución que el autor creó para este drama es... ¿Qué me dirían si les digo que el spoiler más grande de la obra no es el One Piece? O bueno, mejor dicho, no el único. El autor puede quitarse esta presión de encima y ya lo viene haciendo desde hace tiempo, al hacer que el One Piece no sea el único misterio de toda la obra. Oda creó también el siglo vacío, el sueño real de Luffy, la identidad de Im, el significado de la D, el capítulo final, Shanks y más interrogantes que, a pesar de no ser el nombre de la serie, cargan casi tanto peso a la historia como el tesoro en sí. Puede que haya gente que le interese más el siglo vacío que el One Piece, puede que haya gente que les interese más el sueño real de Luffy que el One Piece, puede que otros el origen de las frutas del diablo. Oda, al crear tantos grandísimos misterios en su obra, ha creado la posibilidad de dividir el peso que alguna vez estuvo solo sobre la revelación del tesoro final y repartirlo en otros secretos que la obra ha ido creando e inflando a través de las décadas. ¿Qué pasa? ¿No te convenció la explicación del siglo vacío? Tranquilo,
tranquilo, aún tendrás el One Piece, y si eso no te convence, tendrás el sueño real de Luffy. ¿Tampoco? Bueno, ahí te va el significado de la D, y así sucesivamente, siendo que incluso si alguien te spoilea el One Piece cuando vayas muy atrás en la serie, tranquilo, tendrás aparte de esa, una gran cantidad de revelaciones impactantes en el horizonte que te mantendrán tan o más atento a la historia como el mismísimo tesoro de Joy Boy. Ahora, saliéndonos de la obra en sí y transportándonos a la horrible dimensión en las cuales las chicas no tienen ojos con un radio de 1 metro, donde lo más cercano a un pirata es el vagabundo que te roba en la esquina, donde tu novia no te dirá Oni-chan y donde los hermanastros no se relacionan entre ellos. O bueno, no tanto. ¿Qué sucederá en el mundo real una vez que One Piece termine? Bueno, echemos un vistazo. Lo primero que podemos esperar es un boost histórico de ventas del manga. Sí, como lo oyes, a través de todo el mundo se dará una explosión de ventas de los tomos de One Piece como nunca imaginamos debido a que finalmente habrá terminado. En Japón, es muy normal que la gente espere que su manga favorito estrene un tomo antes de leerlo, y no compran la Shonen Jump semana a semana porque prefieren leer 10 capítulos de golpe cada 3 meses en vez de uno cada 7 o 14 días. De la misma manera, suele pasar en el mundo del manga que cuando una obra finaliza, los lectores deciden comprar la obra completa para leerla sin interrupciones. Muchos de ellos estuvieron pacientemente esperando que el manga termine para hacerse con todos los tomos a la vez, leer la historia completa y vivirla sin necesidad de esperar semana a semana cada capítulo. Tan solo piénsenlo, serán como 140 tomos comprados por millones. Esta explosión sería más notoria aún si Toei aprovecha el boom del capítulo final del manga y juega una carta maestra al estrenar una película a la par con la publicación del último tomo. Además de eso, las editoriales probablemente harán todo lo posible por ofrecer de maneras tentadoras y creativas toda la historia en packs de tomos que, aprovechándose del boom final, se pondrán a vender en todo el mundo como pan caliente. ¿No querías leer One Piece porque es demasiado largo y parece que no tiene final? Bueno, ahora sí lo tiene. Y viéndolo bien, no es tan infinito como parecía cuando estaba en emisión. One Piece actualmente es el rey del manga, y no es difícil darse cuenta de eso cuando la obra de Eiichiro Oda se mantiene siempre vendiendo por sobre los 2 millones de tomos solo en Japón apenas en su primera impresión. Por lo que si por defecto One Piece es una obra que vende mucho más que la competencia y se ubica en el rango más alto de la industria, solo imaginen el boost que tendrá una vez que termine y todas esas millones de personas que nunca lo leyeron lo compren en masa y causen una explosión de ventas como no se veía desde los días de Marineford o incluso más. Claro, One Piece subirá en ventas, subirá en tendencias, subirá en eventos de la comunidad y subirá en cantidad de gente interesada en comenzar la aventura. Sin embargo, por cada aspecto que sube, inherentemente otro debe bajar. Intercambio equivalente, nenas. Nada en este mundo se puede obtener a base de nada. Y justo como One Piece tendrá un alza en todo aspecto al momento de terminar, queda preguntarnos: ¿qué pasará con la Weekly Shonen Jump? A ver, no exageraré ni diré que la revista más grande y con más historia del manga de Japón vende solo porque en ella se publica One Piece, pero sería mentirnos a nosotros mismos el decir que la serie más vendida de la misma y aquella que más recurrentemente se ubica en el primer puesto en la lista de popularidad no afectaría en ventas una vez que termine. Verán, justo ahora la Weekly Shonen Jump está llevando a cabo un concurso de mangas de acción. En él, invitan a los lectores de todo el mundo a enviar su manga de acción original, con el ganador potencialmente siendo serializado en la revista. Los jueces serán Taito Kubo, el autor de Bleach, Kohei Horikoshi de Boku no Hero Academia, Gege Akutami, autor de Jujutsu Kaisen, y Yuki Tabata, autor de Black Clover. Este es, en efecto, un inocente concurso que podría hacer realidad el sueño de los mangaka aficionados que siempre soñaron con su trabajo siendo publicado en la Shonen Jump. Pero mentiríamos si no admitiéramos también que este concurso se oye como un grito desesperado. Uno para sobrevivir y no perder la relevancia en la industria. El concurso se llama literalmente Premio al próximo manga de pelea de la nueva generación, por lo que directamente Shueisha está admitiendo que la nueva generación está perdida, o mejor dicho, que la generación de mangas de combate que estos 4 autores llevaron a la vez ha llegado a su fin, y que están en necesidad de inaugurar una nueva era de mangas shonen de pelea que mantengan a los espectadores obligados a comprar la revista, y claro, que vendan 100
cientos de miles e incluso millones como hicieron estos 4. La Shonen Jump justo ahora se encuentra al borde de un momento peligroso. Los ejecutivos no son estúpidos ni aficionados, son profesionales de la industria. Ellos tienen más que claro que durante los últimos 3 años han perdido las más grandes obras de su catálogo debido a su final. Tan solo durante los últimos 2 años se quedaron sin Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, Doctor Stone. Tuvieron que terminar forzosamente Act H, que realmente se pronuncia Act Aju, pero esos son detalles. E incluso el implacable Boku no Hero Academia, que desde el 2014 viene siendo un fuerte miembro de la parrilla, ha llegado a su fin. Si al perder a todos estos manga la revista ya está demostrando síntomas de desesperación, tan solo imaginen lo que sucederá cuando termine One Piece. Claro, es bueno tener un Kimetsu o un Jujutsu que son éxitos rápidos y efímeros de vez en cuando, pero ¿de dónde sacarán otro One Piece? ¿De dónde sacarán una obra que sí o sí, sin importar el año, la época, la calidad de su anime o la situación política del país, venda más de 2 millones de tomos solo en Japón? Esto es simplemente una tarea titánica, y no es realmente desde los años 90 con Dragon Ball y Slam Dunk que la revista había tenido participantes tan poderosos como estos. Aún más, One Piece tiene la desventaja de llevar 27 años de publicación y de hacer malabares para que los lectores no dejen de comprar los tomos. En resumen, han pasado casi 30 años desde que la Jump tuvo un éxito como estos, y la posibilidad de que de acá a que termine One Piece puedan conseguir otro exitazo de estos es bastante baja, por decirlo de alguna manera amable. A finales de los 80 e inicios de los 90, la Jump se encontraba en su época de oro. Abrir una revista te garantizaba encontrarte con Slam Dunk, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, JoJo's y más leyendas a la vez que estaban en una sola revista semana a semana. Luego de eso, la revista sufrió una caída vertiginosa en ventas que no se detendría sino hasta que One Piece comenzó a ser publicada, y básicamente salvó a la revista de lo peor. Durante los 2000, tuvimos una parrilla monstruosa con Death Note, One Piece, Naruto, Bleach, Katekyo Hitman Reborn, Gintama y más clásicos al mismo tiempo. Y claro, desde el 2015 en adelante tuvimos una época fuertísima con Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Haikyuu, One Piece, Yokosoku no Neverland, Boku no Hero, Black Clover y más. Casi todos estos siendo publicados a la vez. Pero luego de eso, ¿qué? No es que Sakamoto Days, Mian Roboko, Undead Unluck o incluso la nueva estrella Kagurabachi les vaya mal. Estos mangas tienen números absolutamente destacables y son suficientes para ser íconos de la revista. Pero comparado a la edad dorada de los 90, a la ola de éxitos de los 2000 o la globalización y explosión de los últimos 10 años, tiempos oscuros se acercan si la revista no encuentra una gallina de huevos de oro que se mantenga en la cima de ventas de manera constante mientras a la vez se publican los demás manga de su catálogo. ¡Maldición! En la revista publicada cuando terminó Boku no Hero Academia apareció Luffy en la portada más adelante que el mismísimo Midoriya, e incluso parecía que lo estaba empujando. Así de tanto le importa a la revista mantener a Luffy como cara de la Jump. No lo quieren perder. Lo peor de todo es que pretender conseguir un nuevo One Piece luego de su final es algo no solo muy difícil en teoría, sino que en la práctica ya ha fallado muchísimas veces, hasta el punto en que hacer que un manga tenga un éxito regular en la revista ya es una tarea titánica, y ser publicado en la Shonen Jump no te asegura un éxito instantáneo. La Jump es una revista que se la pasa constantemente dando oportunidades a mangas nuevos para ser publicados, pero cientos de ellos terminan siendo cancelados antes de llegar a los 20 capítulos siquiera porque no pueden surgir. Y sí, con esto me refiero a que el público directamente los destruye, no los compra y deciden aplastarlos en la encuesta de popularidad. Y si quieren hacerse una idea de lo difícil que está la cosa, ni siquiera Kishimoto, autor de Naruto, fue capaz de abrirse paso en la revista por segunda vez. Sí, Naruto Uzumaki, ese manga que tiene fans desde los 4 hasta los 87 años de edad. Ni el autor de dicha obra, usando un estilo de dibujo calcado al que todos tienen familiarizado, usando su nombre mismo como marketing, el cual tuvo una campaña de publicidad brutal en todo el mundo, la cual incluyó ser busteado haciendo al autor dibujar al nuevo protagonista junto a su anterior personaje principal, para hacer que los niños digan: Mira, mamá, está con Naruto, así que definitivamente
Definitivamente lo leeré. Fue suficiente para salvarlo de la catástrofe. Nada, los millones gastados en todas estas campañas no sirvieron de nada y no fueron suficientes para hacer que en menos de un año fuera cancelado por tener ventas tan bajas que ni siquiera fueron suficientes para ser reportadas en los comunicados de la editorial, pues simplemente no valía la pena anunciar que había vendido unos míseros 10,000 tomos. Todo esto nos lleva a una conclusión, y es que si perder a One Piece significa que la revista tendrá que vivir sin la cara que ha sido su carta de presentación durante 30 años, tendrán que recurrir a magias oscuras. Oh sí, saben de lo que hablo. Si Shueisha no quiere perder a One Piece, la única manera de mantenerlo vivo y lo más inevitable que sucederá una vez que la obra termine, es que se convertirá en una franquicia zombie. En otras palabras, habrá secuela. No iré muy profundo en este tema porque ya tengo un video hablando extensamente sobre la continuación de One Piece que está 100% confirmada una vez que el manga llegue a su final. Pero solo les advierto que estén preparados, ya que tal como Boruto llegó para arruinar el legado de un manga que fue la infancia y juventud de muchos en el mundo, lo más probable es que Shueisha cree animes, manga, novelas y todo medio literario que continúe las aventuras del mar de One Piece una vez que Oda le dé fin. Prepárense para el legendario editor de la editorial que nos dirá: este manga a continuación estará supervisado por Eiichiro Oda, cuando todos sabemos que eso realmente será una estrategia de marketing para dar confianza y repartir la culpa de lo que sea que termine pasando en dicha secuela. Y veremos cómo, mientras Oda recorre el mundo con su familia intentando gastar la fortuna que es suficiente para revolcarse en dinero durante 69 vidas, One Piece termina teniendo un GT, un Super, un Shippuden, un Next Dimension, un 2 y Knuckles, y todas las etiquetas que se le puedan dar a una continuación forzada para una obra, porque si los empresarios sin escrúpulos hambrientos por dinero volaran, los días pasarían nublados. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, esta no es nada sin tu comentario, así que deja uno abajo y veamos qué tal. Antes de terminar el video debo destacar a este maniático que anotó cada vez que dije Joy Boy e Im en el video anterior. Este loco realmente lo hizo, así que honores para él. Si llegaste a esta parte del video sin sacarlo hasta el final, por favor comenta Nafi. Es el supuesto hijo de Luffy y Nami mega cringe que todos crean, así que ya sabes, comenta Nafi si llegaste hasta esta parte. ¿Qué otras secuelas crees que dejará en el mundo el fin de One Piece? Realmente quiero leerlos, así que sin nada más que decir, yo soy Gab y nos vemos en los comentarios. ¡Chau!